su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba. Que Dios bendiga a quienes nos escuchan a través de la pantalla. Hemos de pasar el mensaje y hemos de compartirles en esta hora. Y queremos comenzar hablando acerca de dos palabritas que tienen una gran relación entre sí. Dos palabritas sencillas: conocimiento y relación. Son dos palabras que de alguna manera todos conocemos: conocimiento y relación. Estas dos palabritas, al menos en nuestro mensaje, llevan una gran relación, llevan un gran compañerismo, una gran unidad, porque las relaciones que nosotros sostenemos a lo largo de nuestra vida se basan justamente en el conocimiento que tenemos de las demás personas. Un ejemplo: cada uno de ustedes quienes están casados, cada uno de ustedes sabe quién es su cónyuge, su pareja, porque la conocen, porque han llevado cierto tiempo viviendo con ellos o con ellas. Entonces ustedes logran saber cuál es la relación que tienen por medio del conocimiento que tienen de esta persona. Lo mismo sucede de un padre hacia un hijo hacia un padre, un grupo de amigos, una pareja en el noviazgo. Pero dejando a un lado estas relaciones humanas, hay una relación muy importante que se basa también en el conocimiento de con quién nos relacionamos. La Escritura nos deja saber, en palabras del mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Analicemos rápidamente este pasaje. El Señor Jesús se encuentra orando su oración sacerdotal, presentándose al Padre poco antes de ser arrestado y posteriormente crucificado, y en su oración dice estas palabras maravillosas: la vida eterna se basa en lo siguiente, en que nosotros, los seres humanos, tengamos el conocimiento de Dios, en que conozcamos a Dios y que a su vez tengamos el conocimiento de Jesucristo, aquel que Dios ha enviado. Cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos a Cristo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, dice la Escritura que en esto se conoce la vida eterna. Y la vida eterna nos da una hermosa relación con Dios. Aquellos que tienen vida eterna nos damos a conocer, según la Escritura, como hijos de Dios. Aquellos que gozan de la vida eterna en sus vidas el día de hoy pueden estar totalmente seguros y gozosos de decir: soy hijo de Dios porque conozco al Padre y lo conocí a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino al Padre. Entonces, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta aquí. La relación que yo tengo con Dios importa mucho. Y para poder saber la relación que tengo con Dios, es necesario hacernos una pregunta sencilla hoy. Sencillísima. ¿Cuál es la relación que yo tengo con Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el tipo de relación que yo llevo con Dios en mi vida cotidiana? De lunes a domingo, cada semana, de cada mes, de cada año, a lo largo de mi vida. ¿Cuál es la relación que yo tengo con Dios? Otra pregunta interesante. Yo creo que esta pregunta se las hice hace mucho tiempo en una de mis primeras predicaciones cuando llegué aquí. ¿Yo conozco a Dios o solo sé quién es? Porque no es lo mismo, escuchen bien, tener conocimiento de Dios que conocer a Dios. Son dos cosas distintas. Tener conocimiento de Dios es una cosa. Conocer a Dios es otra cosa muy distinta. Por eso les decía que la relación y el conocimiento van estrictamente relacionados con el mensaje del día de hoy. Así que en vista de que ya todos
nos hemos hecho esta pregunta: ¿cuál es mi relación con Dios? Es necesario que durante los próximos minutos yo te hable de la relación que tenemos con Dios. Dos tipos de relación que las Escrituras pueden o logran mencionar sobre cómo las personas se relacionan con Dios. Vamos a ver dos tipos y al final vamos a tratar de responder para nosotros mismos esa pregunta: ¿cuál es la relación que yo tengo con Dios? Dicho esto, hemos de pasar al primer tipo de relación con Dios, que es una relación superficial. Una relación superficial. Este es el primer tipo de relación que podemos encontrar en las Escrituras. Vamos a hablar específicamente de un ejemplo concreto. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo, desde el versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas y se encuentra con un solo motivo. Se encuentra ahí con un objetivo: predicar a Cristo, predicar el Evangelio, hablar acerca del Dios verdadero. Pero mientras iba caminando por la ciudad, camino al Areópago, donde se le había permitido hablar, donde se le había permitido presentar testimonio de lo que él estaba predicando, él observa que la ciudad tenía un dato o un detalle interesante. Había demasiados altares, había demasiados santuarios. Atenas era una ciudad muy famosa porque tenían altares a absolutamente todo: dioses mayores y dioses menores, a personas y animales, e incluso a algunos espíritus locales. Según en Atenas, sus derivados, sus colonias, sus provincias, cada provincia tenía un dios menor y a su vez tenía espíritus locales a los que también adoraban. Así que cada dios, sea mayor o menor, cada espíritu local tenía su santuario, tenía sus altares en la plaza pública, en un templo específico, en alguna calle concurrida. Atenas, según los historiadores, podría reconocerse de la siguiente manera: una ciudad que tenía más ídolos que personas, más divinidades que habitantes. Era una ciudad llena de idolatría. Y en Hechos capítulo 17, verso 16, la Escritura nos menciona que Pablo se dio cuenta de esto y su corazón enardecía al ver a la ciudad entregada a la idolatría. Pero es llevado al Areópago para presentar defensa ante los filósofos y ante las autoridades de la ciudad sobre qué cosa es lo que él estaba predicando, y él hace esta observación que es la que nos va a permitir saber en qué consiste el primer tipo de relación, la relación superficial. Hechos 17, versos 22 y 23 nos dice: estando Pablo puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esa es la observación de Pablo. En todo observo que son muy religiosos. ¿Por qué dice? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran pues sin conocer, es a quien yo les anuncio. En estos dos versículos hay cosas que debemos notar. Primero que nada, ¿qué significa la palabra religioso? Porque hoy nosotros tenemos un concepto de la palabra religioso. Hoy nosotros aplicamos el término religión o religioso o religiosidad a nuestros términos, a nuestra cultura occidental. Pero la hermenéutica nos pide que cuando estudiemos un pasaje, tratemos de meternos en la mente del que escribió esto. Así que convengamos en que la religión o lo religioso no tenía el mismo significado como tal en aquel tiempo que ahora. La palabra griega que se traduce a nuestro español como religiosos es la palabra griega deisis. Esa es la palabra griega, deisis. Y se puede traducir de la siguiente manera: número 1, supersticiosos; número 2, temedores; o número 3, devotos. 3 palabritas que pueden significar deisis: temerosos, devotos y supersticiosos. Las 3 van relacionadas, no se pueden separar.
Esta es la única vez en este pasaje que aparece la palabra deisis. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento aparece. Aunque se les llama religiosos a los fariseos, no era la misma palabra, era otra palabra griega. En nuestro español es lo mismo, religioso, pero acá no. La palabra deisis que Pablo usa para decirle a los atenienses, ustedes son muy religiosos, lleva este sentido. Ustedes son tan supersticiosos, son tan temedores de las divinidades y son tan devotos a lo que ustedes adoran, pero ustedes adoran lo que no conocen. Yo quiero enfocarme y meterme en esto de la palabra griega deisis, porque la superstición es algo muy famoso que también tiene un significado muy interesante. La palabra superstición en el griego proviene de la misma raíz deisis, daimon, que si alguno sabe griego o sabe japonés y ha escuchado la palabra demon en alguna serie famosa, sabrá que demon y daimon tienen el mismo significado en sus culturas, demonio. Así que Pablo está dándole a entender a los atenienses, ustedes han caído en un error porque adoran a demonios, número uno. Adoran a demonios, a espíritus inmundos. Ustedes son supersticiosos, eso significa la superstición, adorar o venerar a los demonios. En segundo lugar, además de que ustedes adoran demonios, tienen todo un panteón de altares, cada uno a un dios distinto, a una deidad distinta. Pero el mayor problema es este: entre todos esos altares yo logro ver que uno destaca. Un altar con una inscripción interesante, Agnosto Teo, que en español se traduce al Dios no conocido. Ustedes son tan adoradores de demonios y encima idólatras, que entre todos estos altares tienen uno y a veces adoran ni siquiera lo que no saben, adoran lo que no saben. Esa es con lo que Pablo habla en su discurso. Pablo está dando aquí un diagnóstico de la ciudad ateniense. Son idólatras, número uno. Adoradores de demonios, supersticiosos, número dos. Y adoran lo que no conocen. Porque la inscripción en ese altar es al Dios no conocido. A un Dios que no conozco. Lo adoro, pero no lo conozco, no sé quién es. A un Dios que le temo, que le oro, que le presento sacrificios, pero no sé quién es. Ese es el problema de los atenienses, sumando todo lo anterior. Pero lo más importante, lo que más resalta aquí es que en este pasaje, Pablo dice, ese al que ustedes adoran sin conocer, es al que yo les anuncio en esta hora. Pablo, de alguna forma, usa este altar que dice al Dios no conocido, para poder presentar al Dios verdadero en medio de una comunidad totalmente idólatra y ajena al conocimiento de Dios, al conocimiento de la ley de los judíos, al conocimiento de un Mesías. Pero entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros pongamos atención en lo que les acabo de comentar? Porque nosotros podemos ver en los creyentes, en los habitantes de Atenas, el claro ejemplo de personas que dicen creer en Dios, porque le edifican un altar, le presentan sacrificios, pero el altar resalta porque dice a un Dios que no conozco, y justamente resalta porque dice a un Dios, porque para los atenienses ese altar al Dios no conocido era uno de muchos más altares que tenían en la ciudad. Entonces, en pocas palabras, lo que trato de transmitirte hoy, una relación superficial en cuanto a nosotros con Dios, es aquella relación en donde nosotros, al igual que la ciudad de Atenas, podemos tener un panteón de dioses en nuestro corazón. Un lugar en nuestro corazón para Dios y en todo el resto de nuestro corazón un lugar para otras cosas. Un lugar para otros dioses. Un lugar, es decir, creo en Dios, pero también creo en esta otra cosa.
Los atenienses nos dan ese claro ejemplo. Hay un altar a un Dios que no nos interesa conocer, lo adoramos y no lo conocemos, pero también hay muchos otros altares a otras divinidades, a otros dioses paganos. Es una relación falsa, una relación superficial que pasa por alto una de las cosas más importantes que Dios dejó claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Pero una relación superficial es como la de esta gente que vivía en Atenas. De alguna forma hay un lugar para Dios, pero no es que le den el lugar que merece en su vida. Le dan un rinconcito y todo lo demás ya está dividido en otros dioses, en otras cosas. No le dan a Dios el lugar que se merece, no le otorgan el trono del corazón, sino que por el contrario le dan un espacio y le dicen: tú te quedas acá, el otro lugar, el otro espacio es para otra cosa, no te muevas de acá. Dios, tú te quedas acá, creo en ti, pero también creo en estas otras cosas. Este es el ejemplo de una relación superficial, una relación en donde busco a Dios, quiero creer en Dios, pero no quiero conocer a Dios. Quiero relacionarme con Dios porque no me quiero ir al infierno, pero no quiero obedecer a Dios porque quiero seguir viviendo como yo quiero. Este es un ejemplo, vuelvo a decir, de una relación superficial. Para los atenienses, este altar era de igual valor o menos valor que el altar a Zeus, que el altar a Afrodita, que el altar a Hércules, que el altar a Atenea, a divinidades falsas que tenían en Atenas. Para esta gente, ese altar al Dios no conocido era algo sin tanto valor. No conocían al Dios verdadero, lo adoraban a su manera porque no lo conocían. Sí, le rendían sacrificios, tal vez le oraban en ese altar, pero mientras no conocían al Dios verdadero, todo lo que hacían carecía de profundidad, porque sin relación, sin conocimiento de aquel al que adoras, todo lo que haces a lo largo del tiempo se vuelve superficial. Una relación superficial es lo que vemos en todas las personas que de alguna forma fracasaron en su vida en cuanto a su relación con Dios. Los reyes de Judá resaltan por esta relación superficial. Llegaban al trono y hacían todo lo contrario a lo que Dios decía. Tenían conocimiento de un Dios que los sacó de Egipto, que ya no eran esclavos, pero llegando al trono hacían lo que ellos querían. Todas las personas que resaltan en la Biblia por esto tienen el mismo patrón. Saben de Dios, pero no se preocupan por conocerlo, ni mucho menos por vivir bajo su voluntad, ni por conocer su voluntad, de tal forma que la relación que estas personas llevan con Dios es una relación superficial, carente de conocimiento. Hacen lo que ellos quieren, cuando quieren, cómo quieren y si quieren, porque si no quieren también no hay problema. Por eso, esta es una relación, vuelvo a decir, superficial y no es recomendable. No es recomendable tener este tipo de relación con Dios. Edificar un altar en nuestras vidas, pero que diga al Dios no conocido. No conviene. No es conveniente, no es lo correcto. Pero entonces, ¿cuál es lo correcto? Es aquí donde entra el segundo tipo de relación con Dios. Y es una relación profunda. La antítesis de lo anterior. En toda la Biblia podemos ver ejemplos de personas que mantuvieron una relación profunda con Dios, estrecha, personal. La Biblia está llena de ejemplos de este tipo de personas y de este tipo de relaciones. Pero vamos a seguir hablando acerca del apóstol Pablo ahora, el que viene a predicar a Atenas. Vamos a ver el ejemplo de Pablo tan solo en el capítulo 17. Si has leído el capítulo 17 de los Hechos, recordarás o sabrás que Pablo en este capítulo visita 3 lugares distintos. Primero, Tesalónica. Segundo, Berea. Y tercero, Atenas. En estos 3 lugares, Pablo iba con una única intención. Iba a predicar de Cristo. Iba a hablar de Cristo y a compartir el evangelio de Jesucristo. En Tesalónica predicó de Cristo, en Berea predicó de Cristo y en Atenas predicó de Cristo. Un único propósito Pablo tenía al visitar estos 3 lugares. En estos 3 lugares,
el apóstol Pablo recibe diversas respuestas a su predicación. En Tesalónica algunos creen, otros se enojan, tratan de meterlos a la cárcel, los sacan bajo fianza, va a Berea, los que hicieron alboroto de este lado lo van persiguiendo para volver a hacer otro alboroto, lo persiguen, muchos no le creen, en Atenas se burlan de su predicación, muchos otros lo tratan con indiferencia, pero este hombre a donde sea que llegaba iba con un solo propósito: predicar a Cristo. Era lo que más llenaba el corazón de Pablo. Desde aquí vamos viendo que la vida de Pablo, la vida y el ejemplo de Pablo son muy distintos, por ejemplo, al de los atenienses. Mientras que los atenienses tenían espacio para Dios y otro sinnúmero de dioses falsos en su vida, Pablo solamente tenía a uno en su corazón, a uno en su mente, a uno en sí mismo, a Cristo. Ese versículo famoso del cual siempre nos acordamos, que Pablo menciona: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo tenía a Cristo en el centro de su corazón y no permitía que nada ni nadie le quitara ese lugar a Cristo ahí. Pablo tenía a Cristo como el centro de su mente y Pablo lo tenía como el centro de su predicación, que era lo más importante. Ahora, continuando en el relato que nosotros estamos viendo, cuando Pablo da su discurso en el Areópago, él menciona lo siguiente: a quien ustedes adoran sin conocer, es a quien yo les anuncio. Pablo está diciendo: ustedes no conocen al Dios al que adoran, pero yo sí lo conozco. Y porque lo conozco, les voy a anunciar de él. Y después comienza a hablar de Dios y vemos que realmente tiene conocimiento del Dios al que sirve. Dios creó el cielo y la tierra, dice. Es Señor de todo lo que hay. Él es el que nos da la vida, el aliento. Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. No necesita de nosotros. Él es autosuficiente y asimismo Él nos creó a nosotros, nos ha dividido a lo largo de la tierra y todo esto para que nosotros le busquemos. En la predicación de Pablo vemos que Pablo realmente tenía un conocimiento profundo del Dios al que él servía. No era una relación superficial, no era una relación a medias. Él tenía un conocimiento profundo de tal manera que cuando Pablo hablaba, siempre hablaba de Dios, hablaba de Cristo, basándose en las Escrituras, basándose en lo que él había aprendido y en su relación con Dios. Es necesario que nosotros veamos la gran diferencia entre los habitantes de Atenas y entre el apóstol Pablo que llegó a predicarles. El apóstol Pablo tenía muy en mente, muy en cuenta quién era Dios. Sabía de Dios, pero también conocía perfectamente a Dios. Tuvo un encuentro personal con Él. Cuando iba camino a Damasco, se encuentra con Cristo, ocurre su conversión. Desde ahí en adelante, Cristo se convirtió en el centro de la vida de Pablo, en el centro de la predicación de Pablo, en el centro y objeto de su fe. Jamás desvió su mirada de Cristo por ningún motivo. Vemos en la vida de Pablo a un hombre que hablaba de Dios, que conocía de Dios, pero que también conocía a Dios. Este es el ejemplo de una relación profunda, una relación constante. Si tú has leído el Nuevo Testamento, te toparás con que Pablo siempre menciona: por esta causa doblo mis rodillas, por esta causa oro sin cesar, por esta razón oro, por esta razón predico. Y siempre lo vemos mencionando tener una comunión íntima con Dios. En su vida y en su corazón, lo que más ocupaba el lugar, lo que llenaba todo, era Cristo. Era su presencia. No había ninguna otra cosa en la vida de Pablo. De tal manera que Pablo aún dice: todo lo que yo tenía lo estimo como pérdida, lo estimo como basura, lo estimo como algo que no tiene valor para alcanzar el conocimiento de Cristo. Pablo ya había conocido lo que verdaderamente llenaba su vida y deseaba tener una relación profunda con Él, con Cristo, con el Dios al que se le había revelado. Pero ahora es importante entonces reconocer el riesgo de no tener conocimiento
Hasta el momento los veo muy desinteresados. Yo ya conozco a Dios, tengo una relación con Dios, por eso me congrego. Bueno, la Biblia nos afirma un gran problema que hay en la falta de conocimiento. Te voy a leer algunos versículos. Dice la Escritura: los hijos de Elí, ¿se acuerdan de Elí? Sacerdote del Antiguo Testamento. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Esta es la descripción de estos hombres. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel 2:12. ¿Por qué los hombres eran impíos? Porque no tenían conocimiento de Dios. Servían en el tabernáculo, conocían de alguna forma lo que tenían que hacer mediante la ley que Dios dejó, pero conocer a Dios, no. Y eso los llevaba a ser impíos. Segundo versículo: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías capítulo 1, verso 3. Continúa y dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oseas 4:1. Y el versículo más famoso, que ese lo hemos escuchado muchas veces, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Ahora sí. ¿Ya vieron por qué el conocimiento es tan importante? Mi pueblo fue destruido, pereció, porque le faltaba conocimiento. No hay conocimiento de Dios en la tierra, dice el Señor. Esa es la acusación de Dios en los tiempos bíblicos y ahora en los tiempos de hoy. No hay conocimiento de Dios en la tierra, porque no hay misericordia, porque no hay justicia. Los hijos de Elí eran impíos, vivían haciendo lo que a Dios no le agradaba, aunque vivían en el lugar más santo de la tierra de Israel, el tabernáculo. Servían en el lugar más santo, pero eran impíos, porque no tenían conocimiento de Jehová. No les interesaba relacionarse con el Dios al que servían. Este es el problema. Cuando el conocimiento no está en nosotros, cuando hablo de conocimiento, hablo del conocimiento de Dios. Hablo de una relación donde nosotros conozcamos a Dios. Dios no necesita conocernos, Él ya nos conoce. Nosotros somos los que deberíamos sentir el anhelo de buscar, de conocer, de comprender y de saber cada día más del Dios al que servimos. Pero a veces caemos en el error de: ya lo sé todo, o ya sé lo que necesito saber. No necesito más. Bueno, recuerda que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una vez que ya hemos visto los dos tipos de relación que existen, una relación superficial y una relación profunda con Dios, ahora veamos cómo es que esto toma realidad en nuestra vida, en nuestra modernidad. Hoy el mundo está lleno de personas que tienen esta relación superficial, y pongo relación entre comillas, con Dios. Tú ve y pregúntale a cualquier persona allá afuera: ¿crees en Dios? Lo más seguro es que la gente te diga: sí, creo en Dios. Sí, creen en Dios como creen en Superman. Creen en Dios como si también creen en el Capitán América. Creen en Dios así como creen en supersticiones. Creen en Dios, dicen ellos, así como también creen en la magia. Creen en Dios así como también tienen otras creencias. Hoy tenemos a miles de personas diciendo: creo en Dios, sé que existe Dios, pero en sus vidas, en sus comportamientos, vemos que solamente tienen un poco de conocimiento de Dios, pero a Dios no lo conocen. ¿Por qué digo esto? Tenemos a católicos que se llaman cristianos, pero hablan más de María que de Jesús. Tenemos a mormones que se dicen cristianos y creen más en el libro del Mormón que en la Biblia. Tenemos a testigos de Jehová que se dicen ser cristianos, pero niegan la deidad de Cristo. Tenemos a adventistas del séptimo día que se dicen ser cristianos
y veneran un poco más la ley de Moisés que a Cristo. Tenemos a católicos decir, creo en Dios, y por estas fechas ver la superstición tan elevada a la que llegan. Y al menos en el caso de nosotros acá, que se celebra Chantolo en estas fechas, la gente se disfraza o de muertos o de demonios, ofrece altares o levanta altares con comida para que, según ellos, el muerto regrese y los visite. ¿Tienen un altar a Dios? Sí, pero también le construyen un altar a otro Dios. Superstición, una relación superficial. Porque si conocieran al Dios en el que dicen creer, si conocieran su voluntad, si conocieran quién es el Dios al que están sirviendo, conocerían que Dios aborrece todo lo que la mayoría de lo que la gente que dice creer en Dios hace. Que Dios no aborrece, que Dios no tolera, que Dios no es alguien que se goce en ese tipo de cosas. Tenemos a muchos que dicen creer en Dios, pero que no le obedecen. En eso se caracteriza la relación superficial. Digo que creo en Dios, pero no lo obedezco. Ahora, el griego deisis, de lo que se deriva religiosos, también tiene que ver con prácticas. Porque un religioso, en el sentido en el que dijo Pablo, es alguien que realiza sus prácticas porque tiene devoción, pero vuelvo a insistir, volvemos a caer en el mismo punto. Gente que hace sus prácticas, gente que adora supuestamente, que canta supuestamente, gente que eleva un altar a Dios, pero elevamos altares con la misma inscripción que en Atenas, a un Dios no conocido, agnosto teos. Ya hablamos de católicos, ya hablamos de mormones, ya hablamos de adventistas y de testigos. Ahora vamos con nosotros. Conocemos al Dios al que servimos. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias evangélicas lleva a cabo las prácticas, pero no conocen y no se interesan en conocer al Dios al que están sirviendo? ¿Cantan? Sí, cantan. ¿Lloran? Sí, lloran. ¿Levantan sus manos? Sí, las levantan. ¿Dicen amén? Sí. ¿Se saben versículos de la Biblia? Sí. Pero a veces el altar que tiene esa misma inscripción: al Dios no conocido. Porque todo lo que hacemos a veces se queda en ese término de religiosidad, devoción y temor, pero sin conocimiento. Prácticas superficiales que no me ayudan a conocer a Dios, que lo hago porque todo el mundo lo hace, pero no conozco a Dios, no me intereso en conocer a Dios. Es por eso que a veces en las iglesias todo se siente apagado, porque caemos en la monotonía. Ya sé cuál es el orden del culto. Inicia esto, sigue esto, luego aquello, luego esto, y termina con esto. Y lo tomamos como una monotonía. Hoy vamos a cantar acá, luego viene esto, la predicación tarda 40, 50 minutos, ya estoy acostumbrado. Todo termina entre las 12 o 1 del mediodía, y después de ahí ya me voy, ya estoy acostumbrado. Dejamos que lo sagrado se vuelva común. El tiempo de adoración, el tiempo de predicación se vuelve algo monótono. Y entonces comenzamos a caer en una deisis, en una religiosidad sin profundidad. Nos sumergimos en un mundo donde seguimos haciendo las mismas cosas, pero ya no con la misma intensidad, no con la misma pasión. Hay muchas iglesias que se han convertido en iglesias totalmente apagadas. Lo que hacen, lo hacen porque tienen que hacerlo, pero no porque lo quieran hacer para Dios. Y muchas iglesias también que hacen muchas cosas, pero las hacen de alguna forma por emocionalismo y no por una espiritualidad real en conectarse con Dios. Ese es el problema de muchas iglesias evangélicas, que siguen levantando altares, pero el altar sigue siendo lo mismo: al Dios no conocido. Le adoro, pero no lo conozco. Le canto, pero no me interesa saber quién es. ¿Quieres saber quién es el Dios al que sirves? La Biblia nos dice que Dios es santo. La Biblia nos dice que Dios es un Dios fuerte y celoso, que no comparte su lugar. La Biblia nos dice que Jesucristo es el Señor. La Biblia nos dice que Él es el único camino al Padre, la verdad y la vida. La Biblia nos dice que no hay salvación en otro, sino solo en Él. La Biblia nos dice que no hay otro Dios, sino solo Él. La Biblia
nos dice que solo en Él debemos confiar, que Él es nuestro pastor, nada nos faltará, nos guiará, nos fortalecerá, nos dará paz. La Biblia nos dice que Él es todo lo que necesitamos y la Biblia nos dice cómo debemos relacionarnos con Él. Pero si no leemos la Biblia, tristemente no vamos a conocer al Dios al que adoramos. Y lo peor, si leemos la Biblia y no la vivimos, nos vamos a quedar en el punto de tener conocimiento de Dios, pero no en conocer a Dios. Esta es la relación que tristemente predomina en todas las personas o en la mayoría de personas en nuestros tiempos modernos. Una relación en donde lo que hacen, lo hacen para adorar a Dios, pero no conocen al Dios al que adoran. Pero por el otro lado, aunque son pocos, pero los suficientes, hay quienes todavía tienen la relación profunda con Dios. Una relación profunda porque realmente han conocido a Dios, porque realmente Dios se les ha mostrado, se les ha manifestado, y todo lo que hacen, lo hacen porque realmente tratan de tener comunión con Dios. Cuando nosotros somos llenos del conocimiento de Dios, mis hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios o conocemos a Dios de una manera personal, de una manera constante, de una manera real, nosotros vamos a querer seguir teniendo comunión con ese Dios. Dice la Escritura en Proverbios 2, del versículo 1 al 5: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová. Por eso gente que no tiene temor de Dios es porque no ha conocido a Dios. Y no ha conocido a Dios porque no escudriña las Escrituras. Y no escudriña las Escrituras porque tiene una relación superficial. Pero el que escudriña, el que se va a la fuente de la sabiduría, entenderá el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios. De igual forma, en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice algo que debemos considerar. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Entonces, Pablo ora y dice: yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que puedan andar como es digno del Señor y agraden a Dios, y que asimismo vayan creciendo y dando fruto en el conocimiento de Dios. Vuelvo a decir, la relación y el conocimiento están estrechamente ligadas. Yo no puedo relacionarme con quien no conozco, y no puedo conocer a alguien con quien no me relaciono. Hay gente que lleva esta relación superficial y gente que tiene una relación profunda. Ya que hemos visto esto, ahora es necesario que volvamos a hacernos la pregunta interesante del mensaje. ¿Cuál es la relación que yo tengo con Dios? Hazte esa pregunta. ¿Cuál es la relación que tú, hermano, cuál es la relación que tú tienes con Dios? ¿Eres como una ateniense? Sí, en tu corazón hay un altar y dice: al Dios no conocido, y al lado hay muchos otros altares a otras cosas. Crees en Dios y crees en otras cosas. Confías en Dios, pero también confías en otras cosas. O eres como el apóstol Pablo: hablas de Cristo, conoces de Cristo, pero también conoces a Cristo. ¿Cuál es la relación que tú tienes con Dios? ¿Eres un religioso
que solamente hace prácticas porque el resto las hace, o eres alguien que ha conocido a Dios, que ama a Dios y que en el caso ya más especial y personal, cuando vienes a buscar a Dios, a cantarle a Dios, a conectarte con Dios, a escuchar la palabra de Dios, y vienes y vives como a Dios le agrada, porque estás esperando la venida de ese mismo Señor que una vez ya te redimió y que ahora te ha dicho: voy, pero un día voy a regresar. ¿Cuál es la relación que tú tienes con Dios? Te invito a ponerte de pie. ¿Cuál es la relación que tú tienes con Dios? El Señor le dijo al pueblo de Israel en una ocasión: misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. A veces nosotros llegamos al mismo error. Le damos holocaustos, sacrificios, ofrendas, levantamos altares a Dios, pero tristemente nuestro conocimiento de Dios está muy abajo. Y el Señor le dijo a Israel: yo quiero misericordia antes que sacrificios y holocaustos. Quiero conocimiento, quiero que me conozcas a mí en lugar de los sacrificios. Porque tus sacrificios no tienen sentido si no me conoces. Pero si me conoces, todo lo que hagas lo vas a hacer como un sacrificio para mí. Por eso hoy es importante que analicemos cuál es la relación que yo tengo con Dios y cuál es el conocimiento que yo tengo de Cristo. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos ayude a profundizar en el conocimiento de Él, y que si hasta este momento hemos sido religiosos, si hasta este momento hemos dejado que lo sagrado se vuelva común, que hoy le pidamos a Dios que nos ayude a volver al primer amor, que hoy le pidamos a Dios que nos ayude a conocerlo cada día más y a ser llenos del conocimiento de su voluntad. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por el mensaje que tú nos has dado. Mi Dios eterno, es un mensaje en el cual nos invitas a reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida y nuestra relación contigo. Tu palabra nos declara que la vida eterna es esta, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mi Dios, hay quienes no tenemos conocimiento de ti, hay gente que no tiene conocimiento de ti, hay gente que no te conoce, Señor. Y a veces, Dios eterno, caemos en el error de tener una relación superficial, en donde lo que hacemos lo hacemos por monotonía, Señor, pero no es que en realidad te busquemos. Hoy, ayúdanos a entender cuál es la relación que tenemos. Y si hemos sido convencidos de que tenemos una relación superficial, ayúdanos a quitarla de nosotros y a poder tener una relación profunda contigo. Una relación en donde te conozcamos cada día más, mi Dios. Pues ciertamente, ¿quién podrá conocerte por completo si tú eres eterno? Tus riquezas, tu sabiduría, tu poder son inescrutables, Señor. Cada día que nosotros podamos leer las Escrituras, podríamos y podemos conocerte cada día más. Pero ayúdanos a entender que es importante conocerte, que es importante relacionarnos contigo, Señor. Pues tú nos has dicho: búscame ahora que estoy cercano. Llámame ahora que estoy cerca de ti. Busca a Jehová ahora que puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Oh Dios eterno, ayúdanos a buscarte, pero que por encima de todo, Señor, nuestra relación contigo sea profunda. Que ninguno de nosotros sea superficial. Que si venimos a cantar, que si oramos, que si leemos tu palabra, sea porque anhelamos conocerte, sea porque anhelamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. Toma a la iglesia Peña de Oreb en tus manos. Bendícenos, Dios mío, y ayúdanos a tener este conocimiento de ti. Ayúdanos a conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, a conocer tu voluntad, y que cualquier otro altar, mi Dios eterno, que tengamos en nuestro corazón sea derribado. La idolatría y la superstición pueda ser quitada de nuestra vida, y en nuestra vida y en nuestro corazón haya un único altar, pero que diga: a Jesucristo, el Dios que conozco, el Dios que adoro, el Dios que me ha salvado. No al Dios desconocido, pues yo lo conozco y quiero conocerlo cada día más.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje. Busquemos conocer a Dios. Conocer de Dios es bueno, pero conocer a Dios es lo mejor. Recordemos que el versículo dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Que el Señor les bendiga. Que Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación.